Perfecto, muchas gracias Marcelo. Adriana, súper interesante tu exposición. Ahora vamos a ver cómo estos conceptos se vienen trasladados a la plataforma. Pues bien, contarles que IsoTools es una herramienta SaaS en la nube, de tal manera que para interactuar con la solución, desde cualquier explorador, digitaremos una URL, un usuario que se le va a asignar a cada colaborador del equipo, y es en base al cargo o rol que desempeñe que podrá interactuar con los diversos módulos, aplicaciones, soluciones de IsoTools. De esta manera le da clic a este botón y accede a la plataforma, ¿no? Aquí es interesante también recalcar que nuestro sistema tiene capacidad de integrarse vía web service, de tal manera, por ejemplo, las altas, bajas, cambios, el acceso a la plataforma puede estar integrado si en su organización utilizan Active Directory u otra herramienta de control de accesos. Finalmente, el colaborador ingresará a la plataforma, lo puede llevar al módulo que deseemos, en este caso los lleva al escritorio. Desde aquí nos mostrará el logo de nuestra organización, un buscador de las aplicaciones y como les contaba que es en base a nuestras responsabilidades, habrán colaboradores que puedan ver más aplicaciones, menos aplicaciones, inclusive si puedo acceder a una de ellas, dependiendo de mis responsabilidades, puedo tener más privilegios, ¿no? Más acciones que realizar. Consultar, registrar, planificar, asignar tareas, verificar, entre otros. Y desde esta vista principal tenemos un apartado de acceso directo donde cada colaborador puede indicar cuáles son los módulos de interés. Es totalmente administrable. Lo que veamos de aquí en adelante es configurable durante la implementación, pero también los usuarios administradores van a poder hacer modificaciones con total autonomía. Para ello, durante la implementación, además de hacer esta definición de la lógica en base al procedimiento, también son capacitados, ¿no? Capacitados como usuarios administradores para que puedan hacer modificaciones ya a lo inicialmente configurado. ¿Y esto por qué? Porque, como yo mencionaba Marcelo y Adriana, los sistemas de gestión van cambiando, ya sea de versión, pero también nuestro sistema de gestión puede ir creciendo. Inicialmente podemos empezar con una ISO 9001, apuntar a una trinorma, ampliando el alcance a temas de antisoborno, seguridad de la información, entre otros. Entonces la plataforma también tiene que ir de la mano con ello, ¿no? Y eso no implicaría necesariamente agregar más aplicaciones, sino básicamente van a haber módulos transversales a los sistemas de gestión, que es lo que vamos a repasar en este inicio, porque también cada norma va a tener sus particularidades. Entonces lo voy a ir comentando, pero con este ejemplo inicial que veamos, seguramente van a tener claridad de cómo automatizamos en IsoTools, sino no es que solamente digitalicemos el sistema de gestión, sino lo llevamos a una automatización para alcanzar justamente estos aspectos de mejora en la eficiencia dentro de los procesos. Volviendo a esta vista principal, tenemos tres opciones de navegación. La primera justamente se llama mapa, es una imagen diseñada por ustedes, pero tiene esa idea de que sea más práctico la interacción del usuario final, ¿no? Ese usuario que quizás no es su día a día el sistema de gestión, pero quiere consultar la información. Y en este ejemplo lo han enfocado en base a los requisitos normativos, ¿no? Por ello encontraremos cada uno de los requisitos de las normas y nos llevará a un módulo de la solución, como observarán. La segunda opción ya son las aplicaciones. Puedo darle clic a cada icono y me llevará al módulo respectivo y por detrás estarán los permisos que yo tengo para poder consultar. La tercera opción ya es un módulo de la plataforma, es un mapa de procesos, aparecerá la imagen de su mapa de procesos, y aquí puedo navegar sobre cada macro subproceso. Por ejemplo, si le doy clic a este macroprocesos ventas, ¿cuál es la finalidad? Me permite interrelacionar con toda la información que he venido gestionando en otras aplicaciones de IsoTools, caso documentos, indicadores, gestión de riesgos, registros de mejora continua, objetivos, requisitos legales, auditorías, entre otros. Entonces, obtiene la información desde otras aplicaciones y para el usuario final va a ser transparente siempre consultar la información actualizada, la información vigente, ¿no? Entonces, esa es la practicidad, que el usuario ya se empieza a familiarizar con los sistemas de gestión. Esto va a ser bastante útil para los temas de sensibilización y que para nosotros como usuarios finales, como gestores, de cara a una auditoría, sea bastante práctico encontrar que la información está disponible, actualizada, ¿no? Entonces, desde aquí que obtenemos la ficha de caracterización del proceso, que es un formato configurable, podemos definir subprocesos a n subniveles, quizás en la implementación lo tenemos a nivel de macro, subproceso nivel uno. Mañana más tarde podemos hacer el despliegue, sin problema ustedes como administradores pueden decantar en los siguientes subniveles, ¿no? Y de igual manera, cuando ingrese a un subnivel, o un subproceso, perdón, encontraré la información relacionada a este nivel que yo
tenga específico. Quizás en este subproceso marketing lo tenga a nivel de documentos e indicadores, luego puede seguir haciendo el despliegue que yo requiera. Siguiendo este caso, ya vamos a documentos, ¿no? En ISOTools tenemos un gestor documental bastante potente y aquí lo que nos va mostrando son los documentos como procedimientos, manuales, instructivos, políticas y en base a los permisos que tenga ese usuario podrá visualizar, descargar, imprimir, compartir y, por ejemplo, en el caso de la descarga, yo en ISOTools lo voy a poder trabajar en una versión editable, pero aquí si lo descargo en un PDF con una marca de agua, por ejemplo, ¿no? Cualquier acción que hagan los usuarios nos va a dejar una trazabilidad, eso es súper importante. Luego en la siguiente opción vemos indicadores. Aquí en este caso tomamos de módulo indicadores cuáles son los indicadores que aplican para el proceso, nos mostrará un nivel de cumplimiento en base a una ponderación, pero si cambiamos de fecha, observaremos cómo lo vamos a ver aquí. Aquí tengo otro centro demo también habilitado. Siempre es bueno ver cómo una manera de trabajar sin ISOTools no es una manera única, sino que a través de modificaciones en la lógica, en la forma como visualmente queremos trabajar, gestionar, lo podemos realizar en la plataforma, ¿no? Entonces aquí he seleccionado otra fecha, hay otro conjunto de indicadores, aquí nos muestran ya una colorimetría por cada indicador de manera individual, qué valor ha alcanzado en este periodo, y vemos el nivel de cumplimiento en base a la ponderación, al peso que tiene para cada indicador al momento de ver el cumplimiento. Y así como vemos este caso, podemos ver tranquilamente la matriz de riesgos en proceso. Vemos aquí el proceso ya filtrado, el que estoy consultando, y la estructura metodología de evaluación que tengo para esta gestión de riesgos, ¿no? Y aquí queda vinculado el plan de tratamiento. Desde aquí puedo consultar. Entonces, como observarán, es una navegación 360 sobre el sistema de gestión. Puedo ir desde los documentos, indicadores, los planes de tratamiento, la matriz. Entonces, no tengo que ir específicamente a cada módulo. Por eso les contaba que es bastante útil para que los usuarios siempre encuentren la información actualizada. Entonces, como observan, puede ir creciendo de la mano con el alcance que tenga el proyecto. ¿Por qué lo menciono? Porque la plataforma también es modular, un aspecto clave. Puede ir de la mano con nuestra necesidad inmediata. Hoy inicio con mapa de procesos, vinculando documentos e indicadores. Mañana más tarde ya he desarrollado el módulo de riesgos, módulo de auditorías, evaluación de proveedores, objetivos, requisitos legales, dependiendo qué norma estemos trabajando, plan de calibración y mantenimiento, gestión de residuos, entre otros. Pero finalmente, este es un módulo súper recomendado. Vamos a ir al gestor documental y vamos a aprovechar que estamos en esa aplicación para entender cómo nosotros hacemos la automatización. Estamos en el administrador del gestor documental, entonces previamente durante la implementación le solicitamos cierta información, por ejemplo su procedimiento, la estructura de carpetas, el formato de lista maestra, y aquí en este caso, en este ejemplo demo, hay varios circuitos de aprobación de documentos. ¿Por qué? Porque puede ser el caso que usted nos indique que para cual fuese la norma, este va a ser el camino a seguir. Esa es una opción. Otro camino puede ser que durante la implementación de ISOTools tienen definido una manera de cómo aprueban los documentos de calidad, otra manera para lo que son los de seguridad, otra manera para los documentos de medio ambiente. ¿Cuál está el diferencial en estas fases que vamos a definir, ¿no? En este flujograma, que es nuestra herramienta BPM para automatizar, es como los consultores, en base al procedimiento, por eso les contaba que es un proyecto personalizado en base a la realidad de cada organización, definimos cada una de las etapas del proceso de aprobación de documentos. Lo pueden tener estandarizado para los tres sistemas de gestión, por ejemplo, sí, lo pueden tener en uno solo, pero también la plataforma queda abierta para atender las diversas casuísticas. Y en este ejemplo que nos muestra que hay una etapa de solicitud, alguien, una persona del equipo, ustedes definirán quién puede hacerlo, por eso les contaba el tema de permisos es clave para nosotros. Alguien completa una solicitud y define, quiere eliminar, crear, modificar un documento. Eso pasa a un siguiente responsable, que puede ser definido a nivel de cargo rol. Entonces, si hablamos de que lo tenemos para nuestro sistema Trinorma, puede ser que esta solicitud le llegue al coordinador del sistema integrado. O puede ser el caso que si el documento es una solicitud para calidad, llegue al coordinador de calidad. Si es para un documento de SOMA, llega al coordinador SOMA, ¿no? Entonces, esta persona tiene un plazo. Podemos aquí asignarle un plazo, 3 días, 4 días, y definimos los recordatorios que llegan por correo electrónico.
su periodicidad, si es diaria, interdiaria, entre otros. De esta manera ya nos ayuda con las comunicaciones, algo que en nuestro día a día, conociendo las diversas actividades del sistema de gestión, podemos perder de esa visibilidad, ¿no? Entonces, de esta manera la plataforma nos ayuda con las comunicaciones y también podemos dejar activado el escalamiento según la fase que sea crítica para nuestra gestión. Por ejemplo, si la aprobación y revisión es crítica y no hemos cumplido el tiempo, dejamos activo el escalamiento y llegará al inmediato superior esta tarea que está vencida, ¿no? Entonces son opciones que finalmente lo vamos atendiendo durante la implementación. Aquí los consultores son claves porque nos hacen las recomendaciones del caso y en base a su experiencia. Y es por ello que interesante que Isotool sea una organización que tenga muchas implementaciones en los diversos sectores de negocio. Entonces, esa retroalimentación, ese know-how que tenemos, se los transmitimos durante el proyecto de implementación. Y ustedes pueden adoptar estas recomendaciones de nuestros consultores. Siguiendo este ejemplo, esta solicitud puede ser aprobada o rechazada. Si la aprobamos, pasamos a un siguiente responsable para que la elaboración, los revisores en paralelo, o puede darse el caso que sean secuenciales, pasamos a la aprobación, que puede también seguir esa, otros niveles de aprobación. Finalmente el documento pasa vigente. Luego podemos establecer una revisión periódica, que pasado, por ejemplo, 6 meses, un año, nos vuelve a hacer el aviso días antes y volvemos a transitar el circuito. Entonces, como vemos, esto es lo que automatizamos dentro del sistema, por eso es clave entender cómo lo automatizamos en IsoTools. Y es la misma herramienta que vamos a ver para temas de auditorías, mejora continua, entre otros módulos del sistema, ¿no? Entonces, comprendiendo cómo lo hacemos, van a ver cómo justamente logramos esa personalización. Otros aspectos claves, que podamos generar reportes en las diversas etapas que requerimos y de esta manera podamos obtener de repente cuántos documentos están en gestión, cuántos están vencidos, cuántos están en revisión, en aprobación, entre otros, ¿no? Ya a partir de esa configuración. Y yendo al propio módulo de gestión de documentos, me detuve aquí porque es un módulo diferente. Luego los módulos siguientes, la gran mayoría tiene la misma forma de cómo se trabaja y cómo se visualiza. Entonces aquí lo que tenemos en estructura de carpetas, esa estructura la podemos definir en los permisos, ¿no? Por carpeta o documento. Entonces, si de repente yo soy el coordinador de operaciones y puedo ver todos los documentos en modo consulta, ¿no? En esta carpeta. Quizás en otra carpeta no tengo los permisos y no puedo visualizarla. Y en otra carpeta que es propiamente de mi área, puedo consultar, descargar, imprimir, distribuir, tengo más permisos, ¿no? Totalmente configurable. Podemos tener en automático la lista maestra. Puedo tener más de una lista maestra para documentos internos, externos, entre otros. Desde aquí siempre en los diversos módulos vamos a tener un buscador. En ese buscador, bueno, como usuarios administradores van a poder ver obsoletos, vigentes, en elaboración. Los usuarios finales solamente van a poder ver documentos vigentes. Si accedemos a un documento, tenemos la ficha del mismo, son campos personalizables. También adopta una codificación avanzada en base a la lógica que ustedes definan y sigue ese correlativo. Y aquí podemos definir a qué sistema de gestión, tipo de documento, proceso, entre otros datos, ¿no? Etiquetas, también es interesante si es que a alguno le es práctico buscarlo por etiquetas, sobre todo casos de temas de homologaciones, por ejemplo, para rápidamente que nos muestre cuáles son los documentos que necesitamos. Aquí nos muestra las fases que veíamos en el workflow y los participantes, ¿no? Ya queda registrado con ese concepto de firma electrónica. Documentos relacionados y los botones de visualizar, descargar, según los permisos que tengamos. Siempre nos deja la trazabilidad del log de cualquier acción que han realizado los usuarios. Podemos ver el histórico de versiones. Esto como usuario administrador o responsable del documento, obsoletos, vigentes en elaboración, según sea el caso. Podemos ir inclusive a cada uno de ellos si así lo necesitamos. Otro aspecto importante y por qué IsoTools es una herramienta robusta y por qué está pensada para los sistemas de gestión, porque busca atender necesidades. Aquí, por ejemplo, hay esta opción de publicar, que nos permite generar una URL. Esta URL puede estar en nuestra página web, en nuestra intranet, y hace que el documento sea público y cualquier persona que le dé un clic puede acceder a visualizar el documento. Lo mismo sucedería con este código QR. Si este código QR es un comunicado que queremos colocarlo en los diversos ambientes de la planta, en las oficinas,
sea un proveedor, un contratista, un cliente, una persona de nuestro equipo, escanea el código QR y lo puede visualizar desde su celular, ¿no? Esta funcionalidad también la vamos a ver en los casos de aplicados para quejas y reclamos, mejora continua, buzón de sugerencias, entre otros, ¿no? Tener la posibilidad de registrar, si no recuerdo de repente, o no he descargado mi aplicativo móvil de IsoTools, entonces, desde cualquier momento, desde cualquier lugar, poder hacer uso de este código QR y poder registrar, ¿no? Si no lo quiero tener habilitado, le doy un clic y lo deshabilito sin problema, ¿no? Y cuando quiero lo puedo volver a habilitar. Ya esto depende un poco de la necesidad sobre el documento. Importante también conocer que desde la plataforma vamos a poder actualizar la documentación. Esta opción que les muestra es la recomendada, subir el documento en su editable. En este caso estoy creando un documento. Aquí nos pedirá ciertos campos de información definidos cuáles son obligatorios a completar. Eso lo trabajamos en la implementación con ustedes. Y aquí nos da tres opciones: subir el documento sin ningún formato, subir un documento, empezar a trabajar un documento en base a una plantilla, ustedes pueden subir plantilla sin problema, o subir el documento uno a uno que ya esté listo en su versión vigente, pero también tenemos la opción de importación masiva, ¿no? Eso también para ellos se les capacita. Aquí ya empezamos a trabajar dentro de esta versión editable de IsoTools. ¿Por qué lo subimos en una versión editable? Porque ya las siguientes versiones las podíamos trabajar dentro de la plataforma, ya no habría que tener la necesidad de enviar por correo electrónico, entonces trabajamos dentro del sistema la modificación de los documentos. Y si el documento ya está listo, le damos clic aquí y lo vuelve ese documento en editable para que pueda ser modificado dentro del sistema. Una vez que le dé opción a aceptar, ya transitará al siguiente responsable, ¿no? Esto es lo que puedo contarles a nivel de documentos. Por aquí vamos a ir al módulo de mejora continua, donde vamos a poder trabajar hallazgos de auditoría, no conformidades, oportunidades de mejora. Y aquí les muestro otro módulo, ¿no? Llamado quejas y reclamos. Em, Como observarán, la gran mayoría de módulos en IsoTools, quizá el 90%, tienen esta misma forma de interacción. Ingresamos a la aplicación, tenemos una vista resumen. Esa vista resumen puede traer campos de información de las diversas etapas que vamos a gestionar. Por ello, cuando vamos a mejora continua, vemos estos campos de información, ¿no? Priorización, una codificación definida previamente, la fecha del reporte, a qué sistema de gestión, descripción, origen, si procedió o no procedió, un contador de cuántos días tiene abierto el registro, en qué fase se encuentra, y el diagrama que les contaba que es clave para nosotros para alcanzar esa personalización. En este ejemplo nos muestra el registro, revisión, análisis de causa, plan de acción, verificación de eficacia y cierre. Puede ser el caso que donde ustedes, en su procedimiento, antes de pasar a definir un plan de acción, alguien tenga que aprobar el análisis de causa. Puede ser el caso. Entonces, esas etapas se definen aquí. En quejas y reclamos lo mismo, ¿no? Puede ser una gestión bastante compleja o también una gestión más simplificada. Esto, como les contaba, puede ir de la mano con las expectativas que ustedes requieran. Aquí estoy entrando a otro módulo de quejas y reclamos y quizás pueda haber mayor complejidad, como observarán, ¿no? Dependiendo quizás la magnitud del reclamo, el monto, puede pasar por diversos actores adicionales al momento de gestionarlo. Entonces, eso es importante conocer y ya luego en la interacción, ¿cómo podemos generar registros? Vamos a ver varias opciones. Primero, la opción de nuevo. Ahí, en base a esa configuración, definiremos los tipos de campos, ¿no? Tal cual lo tenga el día de hoy. Los campos pueden ser campos selección única, selección múltiple, tipo texto, campos con dependencia. Interesante, por ejemplo, si selecciono una norma, que automáticamente me aparezcan requisitos de la misma. Esto lo aprovecho para los reportes, indicadores o cuadros de mando BI. Entonces, la idea es que sea bastante sencillo el poder ingresar estos formularios, ¿no? Si algún campo obligatorio me olvidase, el sistema no me va a permitir cerrarlo, entonces ahí el usuario se conocerá que tiene que completar la información, ¿no? Los adjuntos, puedo agregar más de un adjunto sin problema, le doy clic en aceptar y notificará al siguiente responsable. Perdón, que me fui de la aplicación. También tenemos la segunda opción, el aplicativo móvil. Vamos a ingresar a un entorno, le damos clic en aceptar. Este aplicativo está disponible tanto para sistema operativo Android y iOS. Aquí nos aparece, por ejemplo,
el logo de nuestra organización, el saludo al usuario, las tareas fuera de plazo próximas a vencer, que también lo tenemos en el módulo Agenda Actividades. Podríamos ver documentos desde aquí si lo tenemos habilitado, depende justamente cómo ustedes desean que los usuarios interactúen con el aplicativo móvil. Por eso no todos los formularios necesariamente que tengamos en la versión web van a estar en el aplicativo móvil. De repente, quejas y reclamos si quieren que esté, para los comerciales que están en visitas, o el caso de la mejora continua, que lo puedan completar también desde aquí. Entonces, tal cual estuviese en la versión web, me podría solicitar los mismos campos de información, ¿no? Depende un poco de la necesidad que ustedes tengan, como les contaba. Desde aquí pueden tomar fotos, completo la información, le doy clic a enviar y notifica al siguiente responsable. Y así como este caso, vamos a ingresar al administrador de la plataforma para mostrarles otras dos opciones. Voy a mejora continua. Lo mismo que veíamos en el caso de gestor documental, podemos habilitarlo desde aquí. Entonces, para el formulario de mejora continua, quiero que genere también una URL y un código QR. Entonces, ya desde fuera de la plataforma me permitiría, sin tener ese usuario, reportar, ¿no? Para todo lo que tengan pensado, por ejemplo, canal de denuncias, consultas éticas, entre otros, que requieran la posibilidad del anonimato, también pueden utilizar esta opción. Inclusive en estos temas de innovación tenemos, además de que genere la URL, que la persona que reporte le genere un código. Esto pensado, por ejemplo, en temas de canal de denuncias, quejas y reclamos, y ese código les va a permitir consultarlo desde fuera de ISOTools para ver cómo va el estatus de la denuncia, el reclamo que ha ingresado, ¿no? Eso lo podemos ver ya con más detenimiento si es que les interesa a través de la encuesta que nos puedan completar. Pero sí, hay varias funcionalidades que lo voy comentando si es que ustedes ya lo tuviesen como una necesidad. Entonces, lo que hemos visto hasta el momento es cómo podemos ingresar información. Hay otras opciones como a través del portal de terceros, que es para contratistas, proveedores, que puedan desde un acceso independiente interactuar con estos procesos. Y bien, cuando ingresamos a un registro, vamos a ingresar a uno de ellos. Mientras abre el registro, también comentarles que tenemos un aplicativo para checklist. Si es que, por ejemplo, hacemos evaluaciones de proveedores en campo o queremos auditar, somos una organización multisede desplegada en varias ubicaciones y queremos auditar nuestros procesos como una ISO 45000, voy a esa sede en particular y empiezo esta auditoría, ¿no? Me aparecerán los requisitos, cada requisito, un grupo de preguntas con sus requisitos respectivos. Voy agregando los comentarios, las fotos del caso, audios, y voy completando mi auditoría desde el celular, ¿no? No hay necesidad de tener internet, lo puedo hacer en modo offline. Estos no cumplimientos me generarán un hallazgo que irán apareciendo y de esta manera voy a poder darle continuidad a mi auditoría, ¿no? Entonces ya no tengo que volver a la oficina, trasladar las evidencias, no, directamente del aplicativo móvil, levanto la información, tengo el respaldo del caso con las personas que han interactuado conmigo durante la visita, ahí ellos colocarán su firma, le doy clic en guardar y cerrar y envía el informe de auditoría, los hallazgos a las personas que yo requiero. También puedo hacer una pausa y luego retomar estas auditorías, o si luego retorno a oficina, le doy un clic aquí y conectado al Wi-Fi o datos, envía lo que tengo pendiente, ¿no? Este aplicativo está enfocado a todo lo que sean checklists. Hoy les he comentado auditorías, puede ser inspecciones de todo tipo, calibración de equipos, inspecciones en la parte de seguridad, evaluación de proveedores, entre otros, ¿no? Pero finalmente los resultados conectan con un módulo para yo seguir con la gestión, ¿no? Apareció el hallazgo, la no conformidad, que ya se encuentra en color verde porque ha sido cerrado, y a mí me corresponde la siguiente etapa, ¿no? La revisión. ¿Cuál es la idea? Que en ISOTools estandarizamos el proceso indicando qué otros campos debe completar, no solamente en la fase inicial, sino en las subsiguientes, y de esa manera el usuario ya le aparece la información. Aquí voy a ingresar en otro entorno demo para que vean un ejemplo interesante, hablando específicamente de mejora continua y donde buscamos aportar en esa practicidad. Marcelo, creo que me quedan unos 10 minutos, ¿cierto? Correcto, Diego. Listo, acelero un poco el paso. Estoy en el mismo ejemplo llamado mejora continua, ingreso a un registro. Vamos a ver algunas particularidades aquí.
Por ejemplo, en la fase de análisis de causa, ustedes de repente trabajan con algunas metodologías en específico. Esas metodologías ya pueden quedar preconfiguradas, ¿no? Inclusive el usuario, algo más práctico, que les parezca la posibilidad de una plantilla, o que él pueda descargarse una plantilla y subirla, ¿no? Como un adjunto, que ya la plantilla se las proporcionamos desde aquí, o de repente no trabajan con esta metodología con otra, y ya les aparece. Entonces, todos esos detalles que pueden parecer menores, pero en el día a día aporta mucho que el usuario final se involucre, sea más sencillo para él, re- digamos, no rechace alguna responsabilidad dentro del sistema de gestión, y eso nos permite finalmente a nosotros, aquí viene lo siguiente, el analizar la información. Vamos a empezar por el caso del BI. Aquí les muestro un BI, porque ya teniendo toda la información de las diversas aplicaciones, ya lo que queremos es que sea más sencillo analizarlas. Voy a ingresar este caso de revisión por la dirección, que está por acá, y por acá al de mejora continua. Acá lo tengo restringido. Voy a ingresar por acá al de mejora continua. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en ISOTools? Que como ya tenemos los datos, simplemente queremos llevarlo a un cuadro de mando que nos permita todas esas variables, por ejemplo, procesos, responsables, fechas, tipologías, y por eso aquí vemos en este cuadro de mando de revisión por la dirección cuáles fueron las revisiones por la dirección, las no conformidades, la evaluación de proveedores, los planes de mejora, pero puede alimentarse de otras aplicaciones también, ¿no? Entonces aquí tenemos cómo ha sido el desempeño de las revisiones por la dirección, vemos cuáles hemos realizado durante el año, si tenemos pendientes en alguna de ellas, si por ejemplo vemos, quiero ver solamente las que tienen pendiente, puedo hacer el filtro y las demás gráficas se actualizan en base a ello. Quiero ver la última, qué pendientes tiene. Le doy un clic y me lleva dentro de la plataforma a esa revisión por la dirección. Cuáles fueron los acuerdos, qué es lo que está pendiente. Entonces rápidamente navego y veo la información. Entonces ya no tengo que descargarme la información, tabularla, entre otros, ya lo tengo disponible con el sistema. Lo mismo con las no conformidades como aquí, ¿no? Quiero ir a esta no conformidad para ver cuál es y por qué está pendiente. De repente quiero específicamente ver las de calidad y medio ambiente y ya queda filtrado, ¿no? Entonces puedo hacer un cruce de información y de esta manera es como el sistema nos lo muestra. De repente quiero algo más detallado, un dashboard de mejora continua con un contador, quiero evaluar por pendiente, por esta norma, por este origen. Empiezo a cruzar la información y siempre me muestra la data actualizada. Esos 26 hallazgos, cuántas tareas pendientes, 44, quiénes son los responsables del proceso. Entonces es una manera bastante dinámica y práctica de cómo interactuar. Para finalizar, dos puntos que también van de la mano con esta idea de poder hacer más práctica la administración. Uno es reportes. Puedo crear reportes durante la implementación y queda abierto para ustedes para crear nuevos reportes o modificarlos. Los pueden ejecutar con un simple clic, los pueden programar para que en automático pueda, imaginemos, el mismo, revisión por la dirección. Quiero que todos los meses le llegue a este conjunto de cargos y la plataforma lo envía directamente a su correo, ¿no? Entonces, eso es importante. Y en el caso de indicadores, lo, cómo aporta este módulo, a diferencia y cómo se complementa con el BI y con reports, es que estos indicadores yo les puedo colocar unos valores de control, un valor riesgo, un valor meta o recomendado. Entonces, en base a esos parámetros, como observarán, también lo vamos a ver. Y voy a ingresar un ejemplo. Mm, Vamos a ver aquí. Voy a ingresar a otro. Desde aquí, tener datos. Aquí no estén los datos, pero bien. Entonces, ¿la idea cuál es? Que estos indicadores nos permitan, nos generen las alertas del caso, ¿no? Que estos valores nos alerten cuando no esté dentro de los parámetros esperados, como una semaforización, y me genera un aviso que me encuentro en valor riesgo. Y eso básicamente es lo que nos brinda la plataforma, poder tener una gestión total de nuestro sistema de gestión, que sea una herramienta proactiva y que se adapte a las necesidades que vamos teniendo durante la gestión.